actividad, a esta nueva actividad de la red de expertos de la Superintendencia de Seguridad Social. El día de hoy les habla Paulina Mamonde, voy a ser la moderadora de esta actividad y hoy les va a presentar Miguel Serra la temática que tiene que ver en este caso con el requisito 2 del objetivo 1 de la etapa 1 correspondiente a las unidades de análisis y el requisito técnico 4 de la etapa 1 del objetivo 1 de este sistema de riesgos psicosociales laborales correspondiente a los comités de aplicación. Adicionalmente, nos encontramos acompañados obviamente del resto de la red de expertos, Silvia Castro, Carla Sea y de Silvia Valdivia, que nos ayuda, digamos, a poder tener esta instancia el día de hoy, con las coordinaciones correspondientes para poder ejecutar este pequeño webinar en esta temática especial. Miguel, bienvenido y adelante con tu presentación. Se me olvidó una cosa antes, Miguel. Antes de que inicie Miguel, se me olvidó, las preguntas las tienen que realizar en la cajita que se encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla. Nos las escriben, nosotros terminando esta actividad se las vamos a responder. No vamos a contestar ningún tipo de consulta si es que levantan la mano, porque en realidad los micrófonos van a estar apagados para cada uno de los participantes. Solamente nosotros como presentadores podemos tener acceso al micrófono, así que todas las preguntas, por favor, deposítenlas en esta casilla de preguntas y nosotros vamos a responderlas al terminar la actividad. Lo otro es que en el chat les dejé un link en el cual van a tener que registrar la asistencia a la actividad. Ustedes pinchan y registran el servicio al cual pertenecen y su nombre, por favor, para que nosotros podamos tener registro de asistencia. Ahora sí, Miguel, disculpa la interrupción. Ahora sí te doy el paso para que puedas continuar con tu presentación. Gracias, Paulina. Muy buenos días. Efectivamente, como dice Paulina, el objetivo de esta capacitación es ahondar en algunos elementos del sistema RPCL que obviamente están relacionados con el protocolo de riesgo psicosocial. Hace 2 semanas hicimos el webinar del objetivo 2 y de ahí, bueno, y tanto la asistencia que hemos tenido con muchos de ustedes, hemos tenido algunas situaciones puntuales y queremos ir abordándola a través de estas 3 ruedas de capacitación específicas que vamos a realizar durante esta semana. Y el primero del día de hoy, el primer tema que vamos a tratar va a ser justamente de los comités de aplicación y la unidad de análisis. Así que les voy a compartir la presentación para que la podamos revisar. Bueno, Paulina pegó en el chat también el link para registrar la asistencia a través del formulario y ahí en distintas diapositivas también van a poder ver el código QR para que puedan registrarse a través de sus celulares igualmente, si es que lo estiman pertinente. Bueno, tal como les mencionaba, el objetivo es que conversemos sobre los comités de aplicación y las unidades de análisis. En primera instancia, estos elementos están enmarcados dentro del sistema de riesgos psicosociales laborales en la etapa 1, ¿ya? ¿Cierto? En la gobernanza, que tiene que ver justamente con la constitución de los comités, y en la sistematización y análisis de los resultados, ¿cierto? Generando un diagnóstico participativo. Aquí el comité de aplicación es fundamental en casi todos los requisitos técnicos del objetivo 2, ¿ya? Así que en ese sentido es fundamental que esté bien constituido, porque obviamente esto es parte del requisito técnico 4 del objetivo 1, y funcione adecuadamente según lo necesita tanto el protocolo como el sistema de riesgos psicosociales laborales. El primer requisito técnico donde ya hemos involucrado a los comités de aplicación, el requisito técnico número 4. Como ustedes pueden ver en la diapositiva, en este requisito técnico habla sobre la disposición del funcionamiento de los comités de aplicación. Ya hay 3 medios o 3 elementos que son importantes en realidad de este requisito técnico, que tienen que ver con la constitución de los comités de aplicación por resolución del jefe de servicio, la capacitación de su integrante y la información al personal de planta y de contrata
personal no horario y personal regido por el Código del Trabajo de distintas áreas de la institución, como con la exclusión del personal subcontratado y la asociación de funcionarios sobre su constitución. ¿Ya? Entonces, en primera instancia, hablemos sobre la Constitución. Lo hemos repetido en varias ocasiones, lo dice el protocolo. La característica de estos comités de aplicación tiene que ver justamente con el carácter paritario en cuanto a la representación de los trabajadores y de la parte empleadora. Según este comité de aplicación debe ser constituido con mínimo 4 integrantes y con máximo 10 con sus respectivos subrogantes. ¿Ya? ¿Qué es lo que buscamos? Lo que busca el protocolo, que esté representado a través de la parte de los trabajadores, perdón, el Comité Paritario de Higiene y Seguridad, el representante, bueno, se habla en el protocolo de los sindicatos, en nuestro caso sería de la Asociación de Funcionarios, también se busca representación de ellos por parte de la parte trabajadora, valga la redundancia. Y la recomendación para los representadores del empleador, en este caso del servicio, son los representantes de gestión de personas y otros que determinan empleador. Siempre es importante, no sé, especialmente en los niveles centrales o los niveles regionales, la participación de personas cercanas a la autoridad a modo de llevar, de que la comunicación sea mucho más fluida en este caso. Y también las personas que puedan ejecutar estos elementos. De repente se invita a gente de comunicaciones también que puedan ayudar con el tema de difusión, entre otras personas que pueden aportar. Hablamos sobre la constitución y la formalización. Si bien el protocolo solamente habla de acta, que tiene que haber un acta de constitución donde se designan a los representantes, donde se nombran los representantes de ambas partes, además de del secretario, la secretaria ejecutiva del comité, el sistema solicita además una formalización a través de una resolución exenta firmada por la jefatura del servicio. ¿Qué es lo que nosotros estamos pidiendo dentro de esto? Justamente que exista el nombre, el cargo y área a la que pertenece la persona. Cuando hablamos de área, nos referimos al área institucional. ¿Ya? Indicar si el representante del servicio de los funcionarios y funcionarias, el nivel jerárquico de cada uno de los integrantes, tanto titulares como suplentes. Y también la designación del secretario ejecutivo del comité. Obviamente, aquí lo que tienen que utilizar ustedes como materia prima para esta resolución es justamente el acta de constitución que se solicita en el protocolo. A ver, hay una de las dudas que más nos llega justamente tiene que ver con el nivel jerárquico o cómo completar estos elementos. Entonces, en la presentación hay a modo de ejemplo un comité de aplicación constituido por 4 integrantes con sus respectivos suplentes, en el cual este cuadro como ejemplo se puede utilizar dentro de la resolución. ¿Ya? En este cuadro ustedes pueden ver el nombre de la persona integrante, el cargo que ocupa en la institución, el área a la que pertenece, también siempre hablando desde la orgánica institucional, qué es lo que hace el servicio. La representación, o sea, si representa al empleador, en este caso el servicio, o a los trabajadores y trabajadoras. Y el punto que más se consulta con respecto al nivel jerárquico. Esto obviamente se habla desde el nivel jerárquico institucional. Ya si es jefatura unidad, en este caso, en el ejemplo, designamos al este caso, el subdirector nacional, que es un segundo nivel jerárquico, ¿cierto? También hablamos de una encargada de desarrollo organizacional, que en este caso se trata de una coordinación, para el ejemplo propiamente tal, y en otros casos son profesionales, administrativos, ¿cierto? O jefatura de unidad. Eso también tiene que ver justamente con la estructura organizacional que tenga cada uno de sus servicios. Y finalmente también se designa a la, en este caso, secretaria ejecutiva. Bueno, ustedes saben que posterior a esta presentación también se les va a hacer llegar la presentación a su correo electrónico y van a poder revisar este
la grabación de esta capacitación en la página de la superintendencia. A ver, ¿cuáles son las funciones del comité de aplicación dentro del sistema de riesgos psicosociales laborales del programa Marco? Deben definir las unidades de análisis. Eso es fundamental. Las unidades de análisis se reportan en la planilla de definición de centro de trabajo que hemos trabajado por harto tiempo con todos los servicios. El objetivo, recuerden que esa planilla también necesita una opinión técnica favorable, en realidad la definición de los centros de trabajo. Definir la forma y contenido de la campaña de sensibilización. ¿Cómo lo vamos a realizar? A través de correo electrónico, reuniones presenciales, reuniones de equipo, etc. Eso es parte del, ya pasamos acá al objetivo 2, ¿cierto? Y este es parte del requisito técnico 1. Asegurar que la difusión y sensibilización llegue a todas las personas trabajadoras. Ese es el objetivo, o sea, que la sensibilización llegue a todas las personas involucradas a fin de que puedan contestar de manera consciente el cuestionario. Analizar y discutir los resultados, parte del requisito técnico 4, el objetivo 2, que tiene que ver justamente con los grupos de discusión, que más adelante vamos a ahondar un poco más en este tema. Colaborar en la realización del diagnóstico institucional, que es parte del requisito técnico 5 del objetivo 2, que a su vez también requiere una opinión técnica favorable. Definir la urgencia y el orden de las medidas de intervención, ya que ya nos saltamos a otra etapa que en la mayoría de los servicios no es necesario aplicar por el momento, y asegurar y monitorear la implementación de las medidas de intervención definidas, que también es parte de otra etapa dentro del sistema que lo más probable es que nos toque trabajar el próximo año. Ustedes me imagino que han visto esto, tiene que ver justamente con la estructura de la toma del protocolo. ¿Por qué es importante el comité de aplicación? Recordemos que dentro del protocolo la constitución del comité de aplicación es el día 1 de este inicio proceso, ¿ya? Entonces, en este sentido, el comité de aplicación es el encargado, el alma de la aplicación del cuestionario y de la implementación de las medidas. Entonces, es fundamental un trabajo coordinado entre las partes del comité de aplicación y que obviamente cumpla con los requisitos que establece el protocolo. Ustedes pueden ver en la diapositiva presente las funciones del CDA. Estas son todas las funciones que se establecen en el protocolo. Entre las más importantes se encuentra definir el cronograma o la carta Gantt, acorde a las mismas 7 etapas que vimos en la diapositiva anterior. ¿Cómo vamos a tomar el cuestionario? A través de papel o de manera electrónica. El periodo de aplicación también es importante. ¿En cuánto tiempo? Hay centros de trabajo que quizás son más pequeños, necesitan un mes para tomar el cuestionario, quizás necesitan una semana, pero si tenemos centros de trabajo de muchas personas, quizás esa semana no es suficiente, así que eso lo tiene que definir el comité. Definir la unidad de análisis, lo mencionamos, eso es parte fundamental de este sistema. La unidad de análisis tiene que ser clara y eso la define justamente el comité. Definir la forma y contenido de la campaña de sensibilización, lo mencionaba anteriormente. Es claro ir dejando, definir cómo se va a realizar, cuáles van a ser los medios de verificación, especialmente que tienen que ver y que están de la mano con el sistema. Monitorear el proceso de aplicación en general, informar los resultados de los trabajadores, eso también es parte también está de la mano con el sistema, esta interacción constante entre el comité y las personas trabajadoras de los distintos centros de trabajo. Asegurar que existe la participación de los trabajadores y las trabajadoras en las propuestas de las medidas de intervención. Hablábamos de los grupos de discusión. Eso va a ser tema para otra capacitación, pero fundamental es este trabajo, esta llamada, por así decirlo, a las personas trabajadoras a que participen en la definición de las medidas que se van a implementar dentro del centro de trabajo o las unidades de análisis. Definir la urgencia y el orden de la medida de intervención, que ya anteriormente también lo mencionamos. Estas, a grosso modo, las funciones más importantes donde está involucrado y que también tienen que ver justamente con el sistema.
lo mencionamos anteriormente, la paridad o el carácter paritario de la representación dentro de los comités de aplicación es fundamental. Esto es parte del protocolo y por lo tanto es parte también del requisito técnico. Ustedes nos pueden indicar, adjuntar la resolución de la definición, perdón, de la constitución del comité de aplicación. Sin embargo, si esto no cumple con el carácter paritario, también puede ser observado por parte del evaluador externo. Recordemos que tiene que ser paritario, entonces en ese sentido no puede haber un representante de un estamento, en este caso, no sé, por ejemplo, institucional, y dos representantes de la parte trabajadora. Siempre tienen que ser 2 y 2, caso específico que se da, por ejemplo, para los centros de trabajo de menos de 26 personas, que se autorizan, ustedes lo pueden ver en la guía metodológica, un comité de aplicación con un representante por cada representación, valga la redundancia, ¿cierto? Tanto del servicio como de los trabajadores y sus respectivos subrogantes. Entonces, en ese sentido, siempre tiene que ser 1 y 1, más sus subrogantes, 2 y 2, 3 y 3, etc. Otra cosa importante tiene que ver con la capacitación. ¿Ya? Todas las personas integrantes del comité de aplicación deben estar capacitadas a través del curso que entrega el organismo administrador de la ley. Nosotros en la guía metodológica hemos hablado de un curso de al menos 6 horas, independiente también de la vía porque el organismo administrador entregue esta capacitación, sea e-learning, sea presencial, sea modalidad híbrida, eso es independiente, solo que debe tener al menos 6 horas de capacitación este curso, de duración. Este documento también puede ser actualizado cada vez que exista cambio en el integrante del comité, adjuntando el nuevo diploma al final del archivo. Ustedes modifican, ustedes saben que en el aplicativo pueden modificar los archivos que van cargando y pueden ir actualizando este elemento siempre y cuando se vaya modificando el comité de aplicación, los integrantes del comité de aplicación. Ya lo mencioné anteriormente, lo voy a ver en la diapositiva. Si tenemos centros de trabajo de menos de 26 personas que evalúan independientes, se puede realizar un comité de aplicación con solamente 2 integrantes, una representación por cada lado, con su respectivo suplente o subrogante. Esto es fundamental mencionarlo, nosotros lo hacemos mucho hincapié en la asistencia técnica, justamente con este deber de informar de la constitución de los comités de aplicación al personal de planta, contrata, personal honorario y personal regido por el Código del Trabajo de las distintas áreas de la institución. ¿Por qué hacemos hincapié? Porque el requisito técnico lo menciona explícito. Por lo tanto, si ustedes van a informar, no sé, a través de un correo masivo, usted además de la información de adjuntar el correo masivo por el cual se entrega la información, deben adjuntar también un listado de las personas a quienes se les remitió con su respectiva calidad contractual. Si lo menciona el requisito técnico, esto tiene que verse reflejado en el medio de verificación que se entrega, que se carga en el aplicativo. Hablamos de una de las funciones del comité de aplicación, que tiene que ver justamente con la definición de las unidades de análisis dentro de los centros de trabajo donde se va a tomar el cuestionario. ¿Ya? Nosotros, a esta red se debe informar estas unidades de análisis a través del anexo 2, el requisito técnico 2 del objetivo 1. Ustedes lo pueden haber visto en su momento, esta planilla Excel donde se informaban los centros de trabajo y además tenía una hoja de unidades de análisis que ustedes también tienen que indicarnos cuáles son las unidades de análisis que se consideraron o que se considerarán para la evaluación. Una unidad de análisis es una agrupación de trabajadores o trabajadoras con algunas características determinadas sobre las que se desea conocer el nivel de riesgo para luego intervenir.
Más adelante vamos a poder ver que hay tres elementos donde se pueden hacer estas diferenciaciones, estas características que son similares entre ciertas personas trabajadoras de los centros de trabajo. Estas son las tres preguntas editables por el comité de aplicación y que permiten segmentar o agrupar a los trabajadores según sus diversas características en estas unidades de análisis. ¿Ya? Estas tres preguntas tienen que ver justamente primero con la unidad geográfica donde se desempeña cada una de las personas. Estas respuestas son editables, ¿cierto? De acuerdo a la realidad de su centro de trabajo. Más adelante vamos a ver ejemplos, hay dos ejemplos propuestos para esto, pero obviamente esto, si ustedes estiman que no es necesario, también pueden solamente indicar una opción donde puedan entrar todas las personas. No sé, uno piensa en un edificio institucional grande que se puede separar por pisos, por ala, dependiendo de los elementos que justamente estén en la realidad del servicio. Mientras que la pregunta 2 habla sobre la ocupación. En este sentido, hay respuesta editable, ¿cierto? De acuerdo al CIR 08, y que es lo que, vamos a ver más adelante, se puede crear a través del aplicativo del CER. Y la última pregunta tiene que ver justamente con el tema organizacional de la institución. Estas también son editables de acuerdo a la realidad institucional que ustedes tengan y que como comité puedan definir qué es importante analizar. Departamentos, pueden colocar divisiones, departamentos, unidades, etc. Esto, lo que pueden ver en la presentación ahora, tiene que ver con un pantallazo justamente de lo que mencioné anteriormente, de del aplicativo del cuestionario CALC. ¿Ya? Entonces, en esta pantalla ustedes van editando las unidades de análisis de acuerdo a la realidad. En este caso, por ejemplo, solamente se tomó una unidad geográfica, se tomaron dos unidades de análisis por ocupación y se ocuparon dos unidades de análisis por tema organizacional. ¿Ya? Entonces, esa es la definición de cada comité de aplicación. Aquí hay, tal como les mencionaba, el objetivo es que podamos ver algunos ejemplos y a su vez cómo se completan estos ejemplos dentro de la, del anexo número 2 de la definición del centro de trabajo. En el TA1, que se refiere a la unidad geográfica, en este ejemplo que se refiere a un servicio con nivel central y con oficinas regionales pequeñas y que solo tienen una agrupación. Ejemplo, tienen un servicio con 100 personas en el nivel central, asimismo tienen direcciones regionales de 3 o 4 o 5 personas y se definió agrupar a todas las oficinas dentro de una misma, se decidió agrupar a toda la oficina para realizar solamente una evaluación. ¿Ya? Entonces, en este sentido, como geográfica, solamente se utilizó el servicio en general. En la ocupación también solamente se utilizó una ocupación. Aquí hay un tema que, si bien no es del sistema, es fundamental que lo tengan en conocimiento a las personas que manejan el aplicativo del CEAL. Esta opción siempre tiene que ser completada. Es fundamental que siempre coloquen al menos una unidad de análisis en el TA2. Claro, si no, pueden existir complicaciones en el tema de los resultados. Y finalmente, en el TA3, que tiene que ver con los departamentos, se utilizaron tres definiciones que tienen que ver con la unidad de apoyo, ¿cierto? Solamente enfocada a nivel central, unidades de negocio también de nivel central, y las direcciones regionales, considerando el resto de las oficinas. ¿Y cómo se define? Por cada centro de trabajo, en este caso que están agrupados, obviamente no, por temas de espacio no los colocamos todos, se utilizaron en cada TEA se colocaron las diversas opciones que tenía cada una de las preguntas. ¿Ya? Entonces, tienen que ir replicando las mismas unidades de análisis para cada uno de los centros de trabajo. También hay otro ejemplo donde podemos ver un centro de trabajo con muchas personas
trabajadoras, donde se han establecido distintas unidades de análisis, tanto en el aspecto geográfico como en las ocupaciones y en el TA3, ¿cierto?, que tiene que ver con la distribución organizacional de este centro de trabajo. Y asimismo se informa este único centro de trabajo con sus distintas opciones en cada una de las preguntas editables. Recuerden que esta opción, o en realidad esta información, se entrega a través del anexo 2, que se carga en el requisito técnico 2 del objetivo 1, de la etapa 1 del sistema, y en el aplicativo. En general, hay unos criterios que se deben seguir en el tema de las unidades de análisis, la definición de las unidades de análisis. Ya tiene que ser un criterio de focalización, que tiene que ser parsimonioso, ¿cierto? Definir la menor cantidad de grupos que permita una operatividad adecuada para el posterior análisis e intervención en los centros de trabajo. O sea, lo que se busca es que no se creen, tanto por estos elementos como por otros que van adelante, unidades de análisis muy pequeñas, ¿cierto? O que sean demasiado dispersas y muy grandes a modo de operativizar justamente el tema de los grupos de discusión y las medidas que se pueden aplicar. Que sean excluyentes, o sea que el trabajador solamente pueda marcar una opción. No, el objetivo de la unidad de análisis es que las personas tengan claro cuál es su opción y no puedan marcar otra, y que no puedan sentirse dentro de otra unidad de análisis. Exhaustiva, y esto, ¿qué es lo que quiere decir? Que todas las personas del centro de trabajo, de las personas que se están midiendo, deben sentirse parte de una de estas unidades de análisis. Y finalmente tiene que ver con este criterio con la mantención del anonimato. La sugerencia del protocolo es que estas unidades de análisis no sean menores de 26 personas, y también se aconseja que las unidades que sean menores, que se quieran analizar justamente, se agrupen con otras unidades similares para cumplir con este requisito. Uno piensa en, no sé, en unidades de apoyo, por ejemplo, o en unidades de negocio, etc. El objetivo es que se puedan analizar, se puedan definir estas unidades de análisis y que sirvan para la discusión de los resultados del cuestionario y también para la implementación de la media. En general hablamos de las unidades de análisis recién y con lo que tiene que ver con el protocolo. Pero asimismo la importancia dentro de las unidades de análisis del sistema es fundamental. Hay requisitos que hacen alusión explícita a las unidades de análisis, por lo tanto, tienen que estar bien definidas. Justamente les mencionaba dónde tienen que informar estas unidades de análisis, que es la planilla de definición del centro de trabajo y que corresponde al requisito técnico 2 del objetivo 1 de la etapa 1. Entonces, en ese sentido, más adelante también, ya cuando tengan la toma de cuestionario listo, me refiero a los servicios que tengan centros de trabajo dentro del alcance año T, ¿cierto? Que tengan que hablar en el año 2025. También se da la posibilidad de que ustedes nos informen correctamente cuáles son las unidades de análisis que utilizaron. En el objetivo 2, en el requisito técnico 3, también se consideran estas unidades de análisis, ¿cierto? En la sistematización de los resultados, ya que esta sistematización se debe realizar por centro de trabajo y agrupaciones de centro de trabajo y unidades de análisis si corresponde. Entonces, en ese sentido, también esta sistematización considera las unidades de análisis dentro de la información que tienen que reportar. En el requisito técnico 4 se habla sobre los grupos de discusión y que estos deben realizarse por cada centro de trabajo y agrupaciones y o por unidad de análisis si corresponde. Entonces, si ustedes definen 5 unidades de análisis, van a tener que realizar esos 5 grupos de discusión donde se discuten los resultados de esa unidad de análisis en sí. Y en el requisito técnico 5 del objetivo 2, donde se elabora el diagnóstico institucional,
se debe considerar justamente en la identificación de los factores protectores y los riesgos medios y altos por dimensión y centro de trabajo, agrupaciones de centro de trabajo y unidades de análisis si corresponde. ¿Ya? Y también la identificación de los principales hallazgos también en nivel de centro de trabajo, agrupaciones de centro de trabajo y unidades de análisis si corresponde. ¿Ya? Tal como les mencioné anteriormente, el objetivo es que ustedes nos reporten la unidad de análisis utilizadas efectivamente dentro de los centros de trabajo que se midieron durante el año 2025. Entonces, para hacer esta actualización, eh, nosotros hemos dado un plazo hasta el 30 de septiembre, ¿cierto? Cierre del tercer trimestre de este año, para que puedan actualizar esta planilla de definición de centros de trabajos solamente en la unidad, perdón, en la hoja de unidades de análisis. ¿Ya? No olvidemos que si hay modificaciones dentro de la definición de los centros de trabajo, eso va a afectar obviamente lo que es la opinión técnica favorable respecto al alcance, a la gradualidad del sistema. Eh, Eso con respecto a los comités de aplicación y a las unidades de análisis y cómo se relacionan con el sistema y con el protocolo en sí. Bueno, ahí está la herramienta que ustedes pueden utilizar y que deben utilizar justamente para tanto para el cumplimiento del protocolo, para el cumplimiento del sistema, ¿cierto?, del programa Marco. Y como siempre, los medios de comunicación son a través del correo, pmg@suceso.cl, y a través de, en lo relativo al sistema de gestión de riesgos psicosociales laborales, y a través del correo sucesocial@suceso.cl, exclusivamente con respecto a la aplicación del cuestionario y a la gestión en ese aplicativo, en la toma del cuestionario en sí. También me gustaría mencionar, que también se lo vamos a mencionar por correo electrónico, es que justamente cuando tengan algún tema de plataforma a través nos informen a través del PMG, del correo PMG, indicando en el asunto cuál es el problema que existe dentro de la plataforma. Todo como les menciono, también se lo mencionaremos por correo electrónico durante estos días, pero quería mencionarlo también esta capacitación. Les doy las gracias por su atención, por su asistencia, y pasamos a revisar las preguntas que tengamos. Sí, Miguel. Bueno, lo primero es pedirles por favor que registren su asistencia. Tuvimos algunos problemas con el chat, pero igual logramos finalmente este link para que ustedes registren la asistencia. Es súper importante que lo realicen. Y voy a comenzar con la primera pregunta. En este caso, Miguel dice Bárbara Rocha. En caso de que mi servicio tenga 2 asociaciones de funcionarios, ¿debe participar uno de cada asociación? Supongo yo que en el comité de aplicación. Bueno, ahí en el protocolo justamente se menciona, en el protocolo de riesgos sociales y laborales, en el manual, se menciona que eso tiene que llegar a acuerdo a las asociaciones, y también depende mucho de lo que ustedes decían como servicio. Siento que ahí obviamente la buena práctica es que puedan participar las 2 asociaciones de funcionarios siempre que se pueda, y obviamente que existan representantes o trabajadores a los cuales representa cada una de las asociaciones en cada uno de los centros de trabajo. La segunda pregunta de Christopher Medina dice, una vez constituidos los comités mediante resolución exenta y se empiezan a capacitar, ¿se puede ir avanzando con la sensibilización? Sí, totalmente, o sea, no son medio excluyentes. No olvidemos que según protocolo, el objetivo que de la Constitución, desde que se constituye, no pase más allá de 2 meses hasta la toma del cuestionario. Entonces, todos estos elementos de la sensibilización, del trabajo, para ir apurando el tranco, especialmente a esta altura del año, puede ser ejecutado a la par.
La siguiente pregunta de Claudia Saavedra dice, ¿qué ocurre si el comité de aplicación se constituyó antes de la entrada en vigencia del PMG y no cuenta con representantes del comité de higiene y seguridad? ¿Se hace una sesión y se incorpora un nuevo integrante o hay que hacer una nueva constitución? Bueno, es que esa disposición de los comités de higiene y seguridad es anterior al sistema, entonces estrictamente siempre se debió haber constituido por un representante del Comité Paritario de Higiene y Seguridad. Entonces, en ese aspecto, el objetivo es que también se regularice para que el comité de aplicación cumpla con lo que se menciona en el protocolo. Consulta de Romida Hadwell. Dice, ¿el mínimo de 4 integrantes es incluyendo los subrogantes? No. Cuando se habla de la representación del protocolo, se habla de 4 a 6 y subrogantes. Entonces, el mínimo de 4 solamente se refiere a los titulares y a su vez tienen que existir los 4 subrogantes. Claudia Cantillana consulta. ¿Las actas de las reuniones tienen algún formato establecido? No, las actas de las reuniones no son parte y solicitudes de medios de verificación dentro de este sistema, por lo tanto, eso es a criterio de ustedes con su organismo administrador, que los pueda asesorar en ese aspecto. Sabrina Rivera consulta. ¿La red de expertos debe validar al comité si está agrupado? Supongo que con otro centro de trabajo, a eso se refiere. Si efectivamente la guía metodológica se habla de una opinión favorable de las agrupaciones de comités de aplicación. Por lo tanto, si ustedes van a agrupar distintos centros de trabajo para tener solamente un comité de aplicación, eso tiene que ser consultado con esta red a través de correo electrónico. Daniela Humada tiene la siguiente consulta. Dice, en el año 2024 se constituyó un comité de aplicación a nivel central para la implementación de la encuesta CEAL-SM. Actualmente, al tener que extender la aplicación a todas las regiones, fue necesario conformar un nuevo comité de aplicación manteniendo los mismos representantes institucionales. Sin embargo, en este segundo comité no participa el comité paritario y en su lugar se incorporaron representantes de los funcionarios elegidos mediante votación. Dado lo anterior, quisiera saber, ¿es posible unificar la designación de ambos comités en una misma resolución o se deben emitir resoluciones separadas para cada uno? No, pues la recomendación de esta red es resolucionar todos los comités de aplicación a través de un solo acto administrativo, pero también lo pueden hacer por separado. Entonces, en ese sentido, la constitución de los dos comités puede ser dentro del mismo o por acto administrativo separado. Patricio Rubilar consulta, ¿la secretaria ejecutiva tiene que estar en la resolución exenta? Nosotros elegimos a la secretaria ejecutiva en la primera reunión del comité, quedó sin acta. ¿Sirve? En el acta de constitución se debe designar a la secretaria ejecutiva, eso es parte del protocolo, un requerimiento de protocolo. Y asimismo, nuestro requerimiento como red es que en la resolución también se mencione esta secretaria o secretario ejecutivo. Claudia Saavedra consulta. El método señala que las unidades de análisis las realiza el comité de aplicación. Nuestro servicio no informó unidades de análisis porque está a la espera de que se zanje el comité de aplicación. ¿Está bien eso? Sí, efectivamente, como se mencionó en la capacitación, existirá un periodo donde ustedes podrán informar cuáles son las unidades de análisis efectivamente utilizadas. Así que si no están definidas, bueno, a esta altura deberían estar definidas en realidad, pero existe este periodo de información a la red. Carla Muñoz consulta. ¿Qué pasa si la encuesta fue aplicada en 2024 y la resolución del comité no contempló todos los aspectos indicados en el requisito técnico? Por ejemplo, ¿el cargo se debe actualizar? Sí, el objetivo, si ustedes tienen solamente alcance 2024, ¿cierto? O sea, año T más 1, y tienen que informarnos justamente lo que se hizo en el 2024 y tienen que regularizar el acto administrativo para que cumpla con lo que menciona el requisito técnico.
Sandra Pera Vargas comenta, nosotros estamos avanzados. En la columna donde se indica que es representante de los trabajadores de servicio, no indicamos si era representante del comité paritario o del sindicato, etcétera. ¿Cumple de todas maneras? Entiendo yo que pregunta sobre la resolución de designación del comité de aplicación. Mira, ahí tendría que ver, pero yo estimo que debiese mencionarse cuál es la representación, porque en el manual también menciona que explícito tiene que haber representación del comité de paritaria y Romina Jado consulta. Nosotros aplicamos el cuestionario en 2024 con centros de trabajo que fueron definidos en ese entonces y que no son los mismos que quedaron en el anexo 2 para aplicar en 2026. Sin embargo, este año, a pesar de no tener que aplicar el cuestionario en ningún centro de trabajo, debemos formalizar los comités de aplicación. Nuestra duda es, ¿lo hacemos considerando los centros de trabajo 2024 o los centros de trabajo del anexo 2 que aplicarán en 2026? no, se tienen que regularizar, tienen que considerar lo que utilizaron en el 2024. Daniela Bravo consulta, ¿las 10 personas integrantes como máximo del comité de aplicación consideran a personas subrogantes? Solamente los titulares. Hernán Osorio consulta, en la columna de nivel jerárquico, ¿puede quedar consignado el estamento? Podría ser si eso también responde a su estructura organizacional. Justamente en el nivel jerárquico es que eso se indique lo que en la parte de la estructura organizacional donde se encuentra ubicada esa persona. ¿Ya? Y si es correspondiente al estamento, no existiría ningún inconveniente. Isis Camila Pizarro consulta, en la región de Aysén se constituyó el comité en marzo de 2024. La encuesta se realizó en agosto de 2024. ¿Es posible a la fecha modificar los integrantes? Tenemos la situación de una persona que ya no es parte de la asociación de funcionarios, por lo tanto no puede ser ya la representante del comité. Y luego tenemos el caso de otra persona que está en el comité como representante de gestión de personas, pero la jefatura está revisando cambiarla por otra persona. No tiene que, el caso específico de la asociación de funcionarios, efectivamente, tiene que ser modificada la resolución. Y las otras son designados por parte del servicio, así que si se quiere cambiar la designación o la representación, también se debe quedar consignado en un nuevo acto administrativo. Espectador anónimo dice, ¿las funciones del comité de aplicación son monitoreadas por la red de expertos o se tiene que ingresar algún respaldo en la plataforma o solo se tiene que guardar en la bitácora entregada por Mutual Seguridad? Me refiero a los que no sean consideradas como requisito técnico. No, eso solamente tiene que ser guardado en cada uno de los centros de trabajo para algún caso de alguna fiscalización. En el sistema solamente, en el aplicativo tienen que reportar lo que hace mención cada uno de los requisitos técnicos y la guía metodológica en complemento. Hay otra consulta, la misma persona dice, si la resolución de conformación del comité no es posible reunirse, dado que son designados, por lo tanto primero se debe emitir el acto administrativo por lo anterior. ¿Es posible que exista una resolución que complemente la resolución de conformación donde señala quién designaron como secretario? Es que, insisto, anteriormente se mencionó que el secretario ejecutivo se nombra en el acta de constitución, en la reunión de constitución, entonces son elementos que debiesen estar normados desde el día 1 de la constitución del comité. Pero, y si no, igualmente el comité puede trabajar mientras se hace el acto administrativo que lo constituye. Aquí hay dos preguntas iguales, así que voy a filtrar. Dice Virginia Calderón, para informar a usted de la capacitación, ¿se envía solo el diploma o un informe del organismo administrador más el diploma? Sí, mira, en la guía metodológica se menciona que tienen que enviar los diplomas, tienen que enviar el contenido el contenido de la capacitación.
no es necesario un informe académico, más o menos, que es lo que, si es que no me equivoco, el nombre que utilizan los organismos administradores. Vamos a ir con las últimas preguntas, Miguel. Ya, Javiera Figueroa dice, en el aplicativo, ¿se debe subir la resolución de los integrantes del comité de aplicación y los certificados de finalización del curso? Sí, son dos, se debe cargar esos dos elementos, pero en medios de verificación distintos. ¿Ya? Y recordar que esos medios de verificación corresponden a centros de trabajo, por lo tanto, si ustedes tienen una agrupación de centros de trabajo o agrupación de comités de aplicación, tienen que cargar la misma información en cada uno de esos centros de trabajo. Ya, vamos a contestar dos preguntas más y vamos a finalizar. Hay una pregunta que dice, ¿qué pasa si las unidades de análisis cambian posterior a haber recibido la opinión técnica favorable del requisito técnico 2? No hay inconveniente en eso, justamente lo que les mencioné anteriormente, ustedes actualizan la información en el aplicativo hasta el 30 de septiembre. Y la última pregunta, Miguel. Dice Christopher Medina, si la difusión de los comités de aplicación es a través de una nota en la intranet, ¿el medio de verificación es la publicación del pantallazo? En la publicación del pantallazo, donde se obtiene, ¿cierto? Y, insisto, en ese requisito técnico en específico se habla que tiene que llegar a las personas, por lo tanto, puede indicar quién accedió, si tiene la información de quién accedió, maravilloso, o la información de quienes tienen acceso a la intranet con su respectiva calidad contractual. Insisto, los requisitos técnicos específicos con respecto a al tema contractual de las personas. Así que tiene que estar mencionado en el medio de verificación. Y daríamos por finalizada esta actividad. Si es que existe alguna otra consulta, digámoslo, igual nosotros vamos a hacer posteriormente un repositorio de preguntas en donde pueden consultar. Y adicionalmente, si es que necesitan resolver como una duda de forma inmediata, no hay problema que nos escriban a correo pmg@suceso.cl, en el cual nosotros le podemos dar la asistencia técnica que ustedes requieran en el momento. Muchas gracias por participar. Esta capacitación fue grabada y va a ser enviada a cada uno de sus correos para que puedan acceder a ella cada vez que lo requieran. Yo no sé, Silvita, si es que quieres decir alguna otra cosa más. Mañana yo les estoy enviando porque demoramos un poco en que se cargue, se suba a YouTube, se haga todo ese proceso. Así que mañana yo les estoy enviando lo que ustedes trabajaron hoy día. ¿Ya? Así que cualquier queda cosa que pasar ustedes quieran mandar, me lo aprovechan de decir. Sí, claro. ¿Ya? Un último aviso, que esta es solamente la primera de 3 capacitaciones que nosotros vamos a ejecutar respecto a requisitos técnicos de la etapa 1 de este sistema. La próxima semana vamos a realizar otra capacitación respecto a la sensibilización, evaluación y sistematización de resultados. Va a ser a las 11 de la mañana, el jueves 31, para que puedan agendar esa capacitación a esa hora y puedan asistir. ¿Ya? Así que ahí nos volveremos a encontrar, digámoslo, en otra actividad de esta red de expertos. Muchas gracias por su asistencia y por su atención. Hasta luego. Chao. Y gracias, Silvita. No, eso está.